Adoración, y así inicia un poco de teología. Alabamos y magnificamos el santo, divino, excelso, insondable, poderoso, glorioso, salvífico, único nombre, Jesucristo. Solamente en Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. No hay quien salve. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Es el único medio de salvación, es el único contacto entre Dios y los hombres, es el único nexo entre Dios y los hombres. Los hombres somos solamente portavoces de su palabra, portavoces de su verdad, portavoces de su gracia, portavoces de su amor, portavoces de su misericordia. Pero solamente Jesucristo sana, solamente Jesucristo salva, solamente en Él hay vida, vida eterna. Alabamos y magnificamos a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, su gracia y verdad no tiene límite, su amor no tiene fin, su amor no hace acepción de persona y solamente en Él, en Jesucristo, hay salvación y hay vida eterna. Alabamos, magnificamos, reverenciamos el santo, divino, excelso, insondable, poderoso, glorioso nombre de nuestro Dios, Señor y Salvador, Jesucristo. Bien, hoy vamos a cerrar con un tema importante. Recuerde que todos los temas escriturales son importantes, sumamente importantes, y nosotros pues debemos considerarlo uno a uno para que nosotros podamos estar a la par de la verdad de la palabra de Dios. Yo les invito hoy a abrir su Biblia. Dios bendiga a la hermana Socorro Hidalgo. Dios bendiga a la hermana Socorro Hidalgo. Socorro, dinos dónde tú estás, en qué parte del país está Socorro. Dios bendiga a la hermana Socorro Hidalgo y dinos si tú tienes algún ministerio para irnos conociendo. Sí, aquí estamos, Socorro. Recuérdate que a veces la programación es a las 4, pero como yo estoy en la calle, brincando en la calle, yendo y viniendo, de aquí para allá, de allá para acá, a veces llego 1 minuto, 2, 3 minutos tarde. Ok, pero aquí estamos, aquí estamos. Siempre. Dinos, Socorro, en qué parte del país tú estás, si tienes algún ministerio. Vamos a ver cómo nos vamos conociendo. Bien, alabamos y magnificamos al Señor. Entonces le estoy diciendo que hoy vamos a iniciar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vámonos al capítulo 2 del libro de los Hechos y ahí estaremos hablando un poquito. Recuerde que yo soy solo. Si me atraso 1 minuto o 2, a veces inicio 2 o 3 minutos antes, a veces 2 o 3 minutos tarde. Muy bien, la hermana Socorro Hidalgo es de Santiago de los Caballeros, ella es de la iglesia Alfa y Omega, esa es la que dirige del concilio Alfa y Omega, que dirige Guarionés Montaño, o otra Alfa y Omega. Adora en la iglesia, su pastor es Luciano Ramírez. Muy bien, Dios bendiga a Andrés Vélez, Dios bendiga a Pablo Zavala, Dios bendiga a Isania. ¡Oh, Isania García, la comezola! Guarionex Montaño es el presidente de Alfa y Omega, o es otra Alfa y Omega. Isania García, la comezola de Sabana Perdida.
Dios hace milagros todavía. Aleluya. Ahí está Isania García. La comezola. Alabamos y magnificamos a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Su gracia y verdad no tiene fin, hermanos. Estamos aquí y estamos aquí. Recuerde que tenemos 3 frentes abiertos, pero estamos Guaronex Montaño, ¿verdad? Pues entonces es otro. Yo conozco a Guaronex Montaño, que es presidente del concilio Alfa y Omega, aquí en los Estados Unidos. No, él está aquí en la República Dominicana todavía. Ok, pues vámonos arriba, vamos con el capítulo 2 del libro de los Hechos, por favor, y necesito que presten atención. Pueden hacer preguntas, cualquier cosa, lo van pues ustedes considerando. Mire, Hechos capítulo 2, si lo tienen, vamos a iniciar la entrega de esta tarde. Dice así, Hechos capítulo 2. Usted ve, hoy vamos a terminar, a empezar tarde la última entrega, porque iniciamos tarde hoy. Entonces ese es Aguarionex Montaño, sí, yo lo conozco. Aguarionex Montaño, de Alfa y Omega, que dirige Aguarionex Montaño, sí, Aguarionex yo lo conozco. Ok, vámonos entonces a Hechos capítulo 2. Y con su Biblia en la mano vamos a ir leyendo. Dice así, la fiesta de Shavuot llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar. La fiesta de Shavuot llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente se oyó un sonido del cielo como el rugido de un viento violento. Dios bendiga a Leonel Medina, mi amigo, mi hermano, el comezolo de Mendoza, Leonel Medina. De repente se oyó un sonido del cielo como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Luego vieron lo que parecían lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les capacitaba para hablar. Entonces fíjese qué interesante, comenzamos de una vez teniendo cosas que explicar, iniciamos de una vez teniendo cosas que explicar y también poder hacer comparación entre las dos traducciones. En Reina Valera dice que como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y aquí dice, la fiesta de Shavuot llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar. Ok, fíjense, empezamos con la enseñanza de hoy y este capítulo 2 nos va a abrir, es la zapata, nos va a abrir la puerta para el tema de la semana que viene, que es el hablar en lengua. La semana que viene vamos a hablar sobre hablar en lenguas. Ok, dice la fiesta de Shavuot y aquí decimos Pentecostés. ¿Cuál de los dos es el nombre correcto de la fiesta y cuál es el que aparece en las escrituras? Bueno, nosotros tenemos Shavuot. Shavuot es el nombre correcto de la fiesta. Si yo le digo que Pentecostés per se
no aparece en las escrituras, no se sorprenda. Dios bendiga a Zavala, mi amigo, mi hermano, no se sorprenda. Lo que aparece es Shavuot. Shavuot es esa fiesta que se viene celebrando, porque hay quienes creen que se celebró Pentecostés solamente en el libro de los Hechos, capítulo 2, una vez, pero número uno, no aparece Pentecostés en la Biblia per se, sino Shavuot. Shavuot es el nombre que aparece en las escrituras y es cuando vimos las fiestas del Señor, cuando vimos las fiestas del Señor, explicamos eso. Cuando hablamos de Pesaj, cuando hablamos de las diferentes fiestas, dijimos que había una fiesta que se llamaba Shavuot, que se traduce, cuando se traduce las escrituras en griego y en latín, aparece el nombre de Pentecostés, pero el nombre de la Biblia de la fiesta es Shavuot. Shavuot. La fiesta de Shavuot llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar. En la traducción Reina Valera dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ok. Entonces se reunieron todos en un lugar, juntos y unánimes. Quiere decir que estaba Socorro al lado de Leonel, Leonel al lado de Zavala, Zavala al lado de Isania, al lado de Mendoza, al lado de André Vélez. Estaban juntos, pero el pensamiento de André Vélez, el de Zavala, el de Isania, el de Mendoza, el de Socorro y el de Leonel era el mismo. Estaban unánimes y estaban juntos, esperando el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Ok, de repente se oyó un sonido del cielo como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Usted ve cómo armonizan las dos traducciones, que usted no tiene que volverse loco y esté inventando, que tiene la razón, que soy yo, no, que es Socorro, no, que es Zavala. No tiene que estar inventando, tienen la misma esencia, nacen las dos de una misma palabra, de un mismo suceso que acaece, y lo que varía son las terminologías hebraicas y las terminologías greco-romanas que aparecen en las traducciones. Entonces, las copias tienden a tener vocablos que no son propios del idioma judío, y que usted no puede calentarse la cabeza buscándole quinta pata al gato. La fiesta se llama Shavuot y se traduce Pentecostés. ¿Por qué le ponen Pentecostés? Cuando se está traduciendo esta fiesta, la fiesta de Shavuot llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar investigando sobre esta fiesta, todo lo que implica esta fiesta. Vieron que esta es la fiesta del conteo de 50 días después de Pentecostés, después de Pesaj, después de la Pascua. Entonces, la fiesta de conteo de 50 días después de la Pascua. Cuando se termina la Pascua, la bíblica, la judía, no la que se celebra el 24 de diciembre, católico romano, es una fiesta católica romana, esa Pascua. Y cuando usted ingiere alimento en esa Pascua, está siguiendo con el ritual de sacrificio a dioses paganos, deben tenerlo claro, sin caer en fanatismo y sin caer en atacar a nadie. Ok, entonces
Cuando se están traduciendo, llegan a la pregunta Shavuot sobre esta fiesta, investigando. Es la fiesta del conteo de 50 días después de Pentecostés, después de la Pascua. Se celebra la Pascua hoy, se terminaron los días de la Pascua hoy, y ahí comienzan a partir de mañana a contarse 50 días. Ok, entonces, el conteo de los 50. Entonces le pusieron Pente, conteo de 50. Pente, contá. Y así se llamaba la fiesta, Pente, contá. Hasta que se latinizó esa expresión, Pente, contá, y ya llegó hasta nosotros hoy en día como Pentecostés. Pentecostés. Cabe decir que usted pertenece, si usted es pentecostés, usted pertenece a una iglesia pentecostés, no pentecostal. A una iglesia pentecostés, no pentecostal. Ok, entonces el nombre de la fiesta no es Pentecostés, el nombre de la fiesta es Shavuot. La fiesta de Shavuot llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar. Ahora, todos estos creyentes que se reunieron en un lugar, que tenían algo en común, todos estos creyentes estaban en unanimidad esperando lo mismo. Ok, de repente se oyó un sonido del cielo como un rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y es lo mismo que dice Reina Valera. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El versículo 3, Dios bendiga a Betania Luca, la Comesola, Dios bendiga a mi amigo Rodrigo Romero Ruiz. Ese sí que es un comesolo. El comesolo de Sabana Toro, allá en San Cristóbal. No tiene nada que ver con la explosión. Rodrigo Romero Ruiz. Versículo 3. Luego vieron lo que parecían lenguas de fuego. Luego vieron lo que parecían lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y dice versículo 3 en Reina Valera, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ok, es lo mismo. ¿Qué está variando en estas dos lecturas que estamos viendo? Que estamos viendo que la fiesta de Pentecostés, esa expresión per se, no aparece en las escrituras, sino Shavuot. La fiesta de Shavuot llegó, Shavuot, S-H-A-V-U-O-T, Shavuot. Que cuando se traduce Pentecontá, cuando se latiniza Pentecostés. Y le dije que si usted es pentecostés, usted es pentecostés, no pentecostal. Usted pertenece a una iglesia pentecostés. ¿Está mal pentecostal? No. Usted es de ese movimiento, pero usted pertenece a una iglesia pentecostés. De ese grupo que salió de la fiesta de Shavuot. Debe tener eso claro. ¿Por qué sazonar tanto que la fiesta es pentecostés? Usted es pentecostés. Iglesia Evangélica Pentecostal. Bueno, ya yo entiendo qué es lo que es, pero debería ser pentecostés, no pentecostal. Entonces, usted
Debe tener eso claro. Ahora, ¿por qué sazonan tanto que la fiesta se llama Shavuot y no Pentecostés? Porque cuando usted lee Pentecostés, se te hace fácil, ojo, se te hace fácil creer, Diana Lorena Galindo, mi amiga, mi hermana, la comezola del Tolima. Betania es la comezola de Argentina. La única diferencia entre Diana y Betania es que Diana es colombiana, ella está comiendo sola en su país, y Betania es dominicana, pero ella está en Argentina. Ella come sola en Argentina, pero todas ellas son del grupo de las comezolas. Las que están por aquí, las que están por aquí, las que están por aquí, son del grupo de las comezolas. Ok. Entonces, ¿por qué esa? Y dice ella con orgullo, y exhibe las dos banderas, argentina y dominicana. Pero pone dominicana detrás, porque primero para ella es Argentina. Miren cómo ella se va ahí mismo dando a conocer. Miren, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué se suena tanto que la fiesta es Shavuot y no Pentecostés? ¿Por qué sazonar que la fiesta es Shavuot y no Pentecostés? Porque en la mente de muchos hermanos, de ninguno de ustedes, no, pero en la mente de muchos hermanos de nuestras congregaciones, creen que Pentecostés ocurrió por primera vez. Dios bendiga a Wendy Ramona de Soto. Ya Betania corrigió, dice ella que ella de los dos lados, pero dominicana. De los dos países, de los dos lados no, de los dos países. Porque muchos hermanos creen que Pentecostés, cuando leen Pentecostés y no leen Pentecostés en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Nehemías, claro que sí, yo entendí. Cuando no leen Pentecostés desde Génesis hasta Nehemías, muchos creen que Pentecostés solamente ocurrió en Hechos capítulo 2. Ok. Pero cuando usted sabe que la fiesta se llama Shavuot, que ese es su nombre original, y no Pentecostés, entonces usted podrá encontrar esa fiesta en el Antiguo Testamento. Wendy. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Éxodo, por favor. Éxodo 19. Dios le bendiga a Wendy, a su esposo, a su hija, a su hijo, a su nieto. Wendy tiene un nieto, un angelito. Si Betania lo ve, se lo quiere coger, porque ese ni se mueve, ni habla, ni nada. Si tú le das que comer, come. Si no hay que comer, no come. Ese es lo que es dormir y ver un cine de televisión y ya. Es el nieto de Wendy. El que lo ve, de una vez se enamora de él. Ay, démoslo a mí, démoslo a mí, démoslo a mí, démoslo a mí. Ni come, ni nada. Ok. Éxodo 19, versículo 9. Tienen que irme siguiendo. Me pueden interrumpir, no hay problema. Usted sabe, yo no tengo problema con eso. En Éxodo 19, versículo 9. Sí, pero este es más tranquilito que el nieto tuyo. Éxodo 19, 9. Oiga lo que dice. Entonces, el Señor dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti
en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. Y Moisés refirió la palabra del pueblo al Señor. Y el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Y por ahí se va. Yo sé que usted ha leído mucho eso. Yo sé que usted ha predicado sobre eso. Pero como no aparece Pentecostés, yo sé que muchos de ustedes no saben que ahí hay un Pentecostés. ¿Cómo usted lo relaciona? Con los elementos que intervienen. Número uno, entonces el Señor dijo a Moisés: aquí yo vengo a ti en una nube espesa. El Señor viene, desciende en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Dios desciende en una nube espesa y hay una comunicación entre Dios y el hombre de Dios. Y también para que te crean para siempre. Entonces, una señal. En el monte Sinai, cuando Moisés recibe la Torá, Dios aprovechó una fiesta de Shavuot, donde estaba el pueblo reunido. Y ahí aparece el primer Pentecostés del que se hace mención en las Escrituras. En Pentecostés, que es Shavuot, aparece por primera vez en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19, versículo 9 en adelante. ¿Cuáles elementos intervienen que son comunes? Nube espesa. En el Pentecostés del término, con los términos griegos, como un viento recio, una nube espesa en términos del Antiguo Testamento, lenguas repartidas como de fuego, y Dios habló en Pentecostés. Y en Éxodo 19 Dios también habla al pueblo, a Moisés, para que le hablara al pueblo. Siempre que el Eterno se va a comunicar con lo creado, número uno, se abre puerta a Cadán. Número dos, no pasa desapercibido. Hay una manifestación, dije ayer, aunque muchos no entiendan y solamente entienda el vaso o los vasos seleccionados, Dios se hace notorio y Dios habla a los suyos. Entonces escriban por ahí, por algún lado, que el primer Pentecostés se encuentra en Éxodo 19, versículo 9.
Y siempre que usted lee en el Antiguo Testamento que se celebraba la Pascua, 50 días después de esa Pascua, se celebraba una fiesta que se llama Shavuot, que llegó hasta el tiempo del Nuevo Testamento y que hoy se le conoce como Pentecostés. Quiere decir que usted podría sacar otros Pentecostés aparte del de Éxodo 19:9. ¿Eso está claro hasta ahí? Bien, si eso está claro hasta ahí, entonces yo quiero que usted vaya conmigo a Hechos, capítulo 8, versículo 13. Hechos 8, 13. En Hechos 8:13, oiga lo que dice. Hechos 8:13. En Hechos 8:13. Oiga lo que dice. Dice así. También creyó Simón mismo. Simón, usted sabe quién es Simón, no Pedro. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, él estaba perplejo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Porque ellos eran parte del colegio apostólico, porque ellos eran parte de los apóstoles testigos del Señor Jesucristo. Y porque el colegio apostólico era quien administraba la iglesia donde quiera que la iglesia estuviera. No es como ahora que yo levanto mi grupito y aquel levanta su grupito y aquel levanta su grupito y aquel es presidente de su grupito y yo presidente de mi grupito. No, la iglesia era una. Tenían una administración apostólica con un colegio de apóstoles que administraban la iglesia. Ellos controlaban, ellos supervisaban, ellos quitaban, ellos ponían desde Jerusalén. Entonces ellos escucharon, los apóstoles escucharon que en Samaria habían aceptado el evangelio y mandaron a Pedro y a Juan. Pedro y Juan, habiendo venido, ojo, Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos, los hermanos de Samaria. ¿Para qué oraron por ellos? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Oiga la importancia que los apóstoles testigos le daban a la manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Tan pronto llegaron, Pedro y Juan oraron por los apóstoles, por los hermanos de Samaria que habían recibido el Evangelio para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el versículo 16, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Ojo, sí habían aceptado a Jesucristo, sí creyeron en el Evangelio, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y cuando Pedro y Juan llegaron, Pedro y Juan utilizaron la fórmula que el Señor Jesucristo utilizó con ellos. Ellos anduvieron con Jesús durante 3 años y medio, compartieron con Él, aprendieron a predicar como Él predicaba, a ministrar como Él ministraba, a echar fuera demonios como Él echaba, a sanar enfermos como Él sanaba. Y después le dijo, quédense aquí
hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y en la fiesta de Shavuot, que es Pentecostés, descendió el Espíritu Santo sobre los que habían creído en Jesucristo. ¿Sobre quienes desciende el Espíritu Santo? Sobre los que habían creído en Jesucristo. Entonces Pedro y Juan oraron por los hermanos de Samaria recién convertidos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Sigo leyendo. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, punto. Sí, fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo, y Pedro y Juan entendían, como así hay muchos que entendemos, que sin el Espíritu Santo usted no será efectivo en el ejercicio de su ministerio. Que sin el Espíritu Santo usted no tendrá la fortaleza necesaria para afrontar los dardos del maligno que constantemente le vive tirando a aquellos que están en Jesucristo. Que sin el Espíritu Santo usted no tendrá la destreza de administrar un don espiritual. Que sin el Espíritu Santo usted no podrá comprender y aplicar espiritualmente a lo espiritual las cosas del entorno. Sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, todas esas cosas. Entonces lo primero que hace Pedro y Juan es orarle para que ellos recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de los nuevos creyentes y solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ojo, habían sido bautizados en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como bautiza la iglesia hoy en día. No, y yo no soy Jesús solo, pero no se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yehoshua. No que Él sea más que el Padre, no que Él sea más que el Espíritu Santo, sino que todo lo que el hombre granjee, logre, administre, alcance, reciba de parte del cielo, es en ese nombre. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, cuando ellos vieron eso, pero ninguno tiene el Espíritu Santo, entonces les imponían las manos. Mire cuánta doctrina hay aquí junta. Les imponían la mano, oraban para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo, bautizados en el nombre de Jesús. Les imponían la mano, entonces les imponían la mano y recibían al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se manifestaba el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifestaba el Espíritu Santo? Como en Pentecostés, con un estruendo, con un alboroto, con una bulla, con lengua repartida. Yo espero que usted me esté siguiendo. Entonces ahí, en Hechos capítulo 8, versículo 13 al 10 y tanto, ahí hay un Pentecostés. Si tuviéramos tiempo cronológico para ir viendo cuántos años hay desde el capítulo 2 hasta aquí y ubicarlo en el tiempo, usted lo vería. La señal es una fiesta de Pascua. 50 días de Pascua viene Shavuot, que es Pentecostés, y estos que le estoy mencionando, desde Éxodo capítulo 19, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, se cumplen en ese espacio. Eso fue como una conmemoración.
Eso fue como una conmemoración. Eso es como si usted quiere, como un aniversario alegórico. En tal fecha descendí, en esta misma fiesta descendí y en esta fiesta sigo descendiendo. Deben tener esto presente. Entonces, yo sigo buscando y sigo buscando, me voy al mismo hecho 10:44. En el hecho 10:44, sí, la hermana Hilda Hidalgo, Socorro Hidalgo, sí. Tengo una gripe mala. Me da con frecuencia la gripe. Betania dice que tengo la defensa baja. Betania Lucas. Me da un remedio ahí, pero siempre sigo igual. Cualquier viento, cualquier nube, cualquier nublado, cualquier polvito, me activa eso. Entonces me voy a Hechos, capítulo 10, versículo 44, y ahí yo encuentro otro Pentecostés. Dice, mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Oiga, se sorprendieron porque también sobre los gentiles. Entonces tenemos un Pentecostés en Éxodo para los israelitas, tenemos un Pentecostés en el libro de Hechos, capítulo 2 para la iglesia, tenemos un Pentecostés en Samaria y tenemos un Pentecostés para los gentiles creyentes. Ojo, mire qué cuidado tiene Dios, mire qué detallista es Dios. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Cuáles son los fieles de la circuncisión? Judío. Recuerde, circuncisión, judío. Incircuncisión, gentil. Entonces los fieles de la circuncisión, los fieles judíos que habían venido con Pedro, se quedaron maravillados. ¿De qué? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Prepárese el berro con 2 leches Listamilk y una cabeza de ajo entera. Lo licúa todos y le echa miel. Lo ponen a beber a través del día, se lo toma en una taza de beber café. Gracias, hermana Socorro, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Los creyentes judíos se sorprendieron de que los creyentes gentiles también estaban recibiendo el don del Espíritu Santo. No dice el toque, ni un toque, sino el don del Espíritu Santo. Ahora, ellos se sorprendieron y dijeron, ¿también sobre los gentiles? Porque ahí se está reproduciendo lo que ocurrió en Pentecostés. Recuerde, nube espesa, viento recio, la voz de Dios, la manifestación del cielo. Ok, ¿qué pasó aquí? Ellos se dieron cuenta que los creyentes gentiles habían recibido el don del Espíritu Santo, así como los creyentes judíos. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas. Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, esa era la señal de que habían recibido el don del Espíritu Santo.
Cuando Pedro vio eso, Pedro preguntó, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Oiga, con esta experiencia práctica fue que ellos fueron aprendiendo que el Evangelio no era para los judíos solamente, era para todo el que tuviera un ombligo ahí. Entonces, los creyentes judíos se sorprendieron de que los creyentes gentiles también estaban recibiendo el Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque lo escucharon hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Ojo, cuando Pedro vio esa manifestación, Pedro dijo, pero si el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, no se cohíbe de llenarlo a ellos, así como nos llenó a nosotros, ¿qué impide que nosotros lo bauticemos a ellos? Ya que ellos han recibido el Espíritu Santo, así también como nosotros. Y Pedro ordenó, porque Pedro era un apóstol. Pedro ordenó, porque Pedro era un apóstol. Pedro no estaba para bautizar. Así como Jesús no bautizaba a nadie, Pedro no estaba para bautizar, y los apóstoles. Entonces él ordenó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Es una deshonra para un apóstol bautizar? No. Si ellos tenían que hacerlo, lo hacían, pero no era su responsabilidad. No era lo que se le había comisionado a ellos. Dios bendiga a Rafael Martínez, mi amigo, mi hermano, ministro del Señor. Dios te bendiga, Rafael. Entonces yo necesito que usted esté claro en esto. Entonces vimos un Pentecostés en el monte Sinaí, en Éxodo 19. Vimos un Pentecostés para el cuerpo apostólico, en Hechos capítulo 2. Vimos un Pentecostés en Samaria, los religiosos, en Hechos capítulo 8. Estamos viendo un Pentecostés también para los gentiles. Y Pedro está aprendiendo cosas de cómo es el asunto de la expansión del Evangelio. Y ahora nos vamos a ir al mismo Hechos, pero capítulo 19, por favor. Hechos 19. Búsquense a Hechos 19. Aquí está. Hechos 19. Versículo 6. Ministro suyo, sin condiciones. Rafael Martínez, mi amigo, mi hermano, hombre de Dios. Entonces en Hechos 19, cuando oyeron esto, 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre. Recuerde, creyeron en Jesucristo, son bautizados, pueden recibir el Espíritu Santo. Creyeron en Jesucristo, son bautizados, pueden recibir el Espíritu Santo. Creyeron en Jesucristo, habían creído, son bautizados, pueden recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre
del Señor Jesús. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre del Señor Jesús. La iglesia primitiva bautizaba en el nombre. No que somos Jesús solo, no que el Padre no existe, no que el Espíritu Santo no existe, no. Pero a cada uno su cosa. Por eso vimos ayer de quiénes son los dones, de quiénes son los ministerios de servicio, de quiénes son las señales y la maravilla, quiénes son que le dispensan eso a los hombres. Ahora, ellos tres son el único Dios verdadero. Porque en el cielo no hay tres dioses. Un único Dios verdadero, que en su trato con la raza humana se manifiesta de forma diferente. Dios bendiga. Linda Pichardo, la comesolita del Bronx. Esta mañana me dio ella un paseo allá por una de las ciudades donde ella estaba. Con el celular, yo iba caminando con ella y mirando, y mirando, y mirando, y mirando. Como si yo estuviera en Estados Unidos con ella. Dios bendiga. Linda Pichardo, la comesolita, mi enemiguita, la subevidrio, la sacapié. Linda Pichardo. Entonces, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, entonces vuelven las doctrinas: imposición de manos, bautismo, nombre de Jesús, desciende el Espíritu Santo, manifestación de hablar en lenguas, viento recio, una brisa fuerte, Dios habla. Todo esto tiene que ver con Pentecostés. Y habiéndole impuesto, Pablo les impone la mano a los que creyeron y fueron bautizados. Y cuando Pablo les impone la mano, vino sobre ellos, los que creyeron en Jesús y fueron bautizados, el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando desciende Dios, dije, nunca pasa desapercibido. Hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran más o menos unos 12 hombres. Entonces, hemos traído mucha información en esta hora. Número 1, que la fiesta se llama Shavuot, no Pentecostés, y ya le dije cómo llega el nombre de Pentecostés. Número 2, que usted es Pentecostés, no pentecostal. Número 3, que Pentecostés viene después que el hombre ha recibido al Señor Jesucristo, o después que Dios se le aparece al hombre para comunicarle algo al pueblo. Que el primer Pentecostés que registra las Escrituras lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 19. El segundo, ya como Pentecostés, no como Shavuot, lo vemos en Hechos capítulo 2. Que hay un Pentecostés para Samaria en Hechos capítulo 8. Que hay un Pentecostés para los gentiles en Hechos capítulo 10. Que hay otro Pentecostés en Hechos capítulo 19. Entonces, fíjense qué interesante es todo esto que estamos poniendo en orden. Y estamos diciendo cosas no comunes en la iglesia, pero no estableciendo doctrina nueva, ni fundamento nuevo, ni trayendo una interpretación así sacada de la manga, como si fuera un truco de magia. No. Estamos estableciendo un principio bíblico escritural. Yo me permito leer entonces el capítulo entero
ya con esta idea fresca en nuestra mente. La fiesta de Shavuot llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente se oyó un sonido del cielo como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Luego vieron lo que parecían lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos de Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les capacitaba para hablar. Estaban alojándose en Jerusalén judíos religiosos de todas las naciones bajo el cielo. Judíos religiosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando oyeron este sonido, porque cuando Dios desciende no pasa desapercibido. Dios bendiga Esperanza Ramos, mi amiga, mi hermana. Dios bendiga Paz, Paz. Me estaba sacando los pies, Paz. ¿Qué pasa, Paz? ¿No me quiere dar el asado? ¿No me quiere dar el asado, Rubén? Cuando oyeron este sonido, se reunió una multitud, confusos, porque cada uno de ellos oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Entonces, otro dato interesante, que estas lenguas que se hablaron en Pentecostés no eran lenguas angelicales, no eran lenguas espirituales, eran lenguas repartidas por el Espíritu Santo. Por eso dice, lo capacitaba para hablar. Vamos a ver cómo dice este versículo en Reina Valera. Y este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de toda y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba para que hablasen. Entonces, conforme el Espíritu le capacitaba para hablar. Ok, porque esa lengua que se están hablando ahí, número uno, no son lenguas angelicales. Número dos, no son lenguas espirituales. Número tres, son idiomas. Son dialectos, así que dice el Nuevo Testamento. Dialectos, una lengua vernácula que se habla en una región X de un país. Ok, no estoy diciendo que no hay lenguas espirituales, yo no estoy diciendo eso. No, que ahí no se hablaron lenguas espirituales. No estoy diciendo que no hay lenguas angelicales, yo no estoy diciendo eso. No, que ahí no se habló lengua espiritual ni angelical. Lo que se habló fue idiomas. Dialectos. Ok, dice, cuando oyeron este sonido, se reunió una multitud confusos porque cada uno de ellos oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Totalmente asombrados, preguntaron, ¿cómo es esto posible? ¿No son todas estas personas que están hablando del Galil como es que nosotros les oímos hablar en nuestras lenguas nativas? ¿Cómo es que nosotros les escuchamos hablar en nuestra lengua nativa?
¿Cómo es que lo oímos hablar en nuestra lengua nativa? ¿Cómo es que lo oímos hablar en nuestra lengua nativa? Si ellos son galileos. Ellos no hablan ninguno de los idiomas representados aquí en la fiesta. ¿Cómo es que nosotros lo estamos escuchando a ellos hablar? Ahí viene Rubén a mortificar a uno, asado con pan casero y una copa de vino. ¿Me están oyendo? ¿Cómo es que estamos hablando del Galil? ¿Cómo es que le oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entonces ellos explican por qué el asombro. Porque nosotros somos partos, una lengua no judía. Nosotros somos medas, somos elamita, van tres. Somos residentes de Mesopotamia, ahí hay varios, con varios idiomas diferentes, 3 y varios, vamos a poner 4, pero 3 y varios. De Yehuda, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto. Todas esas lenguas que se están mencionando ahí, ellos estaban hablando de las maravillas del Señor. Después les voy a enseñar qué era lo que ellos hablaban. Porque las maravillas del Señor es una enseñanza de la teología hebraica. Después que le hable del hablar en lenguas en la semana que viene, después le voy a hablar de las maravillas del Señor. Betania, manténlo presente, que no se te olvide. Entonces casi 20 nacionalidades diferentes se volvieron locos esos creyentes llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas, porque así que me dicen loco. Pero no lengua de que ama no, de que ama choquendalea, no. Idiomas, dialectos, con sentido. Casi 20 lenguas diferentes. Ellos se sorprendieron. ¿Cómo hablan en egipcio? ¿Cómo hablan ellos los idiomas de Mesopotamia? Son pescadores, son hombres de siembra, no son dados a cultivar idiomas. ¿Cómo es posible que nosotros le estamos escuchando hablar de las maravillas del Señor? Habían cretenses, habían árabes. ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lengua acerca de las grandes cosas que Dios ha hecho, de la maravilla del Señor? De eso vamos a hablar, para que usted sepa qué fue lo que ellos hablaron ahí. No me apena decirle que usted no ha oído a un predicador decirle qué fue lo que ellos hablaron ahí. Porque hablaban de las maravillas del Señor. Vamos a hablarle de eso después que hablemos de hablar en lengua. ¿Qué significará esto? Pero otros se burlaban de ellos diciendo, siempre hay un usado del enemigo. Se burlaban diciendo, sencillamente han bebido demasiado vino, están llenos de mosto, se les fue el vino a la cabeza. Entonces Kefas se puso de pie con los otros 11 y levantó su voz para dirigirse a ellos y le dice, ustedes los judíos y todos ustedes que permanecen en Jerusalén, permítanme que les diga lo que significa esto. Escúchenme atentamente.
Estas personas no están borrachas como se imaginan algunos de ustedes, porque no son más que las 9 de la mañana. No, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Adonai dice: derramaré de mi espíritu sobre todos vuestros hijos, vuestras hijas, profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, y ahí lo dejamos, porque en la clase que viene vamos a hablar de hablar en lenguas, y vamos a empezar ahí, donde nos quedamos, en Hechos capítulo 2. Fíjese qué interesante es este tema. Bueno, se terminó la hora. Ahora vamos a principios escriturales. Yo hago el cambio y de inmediato, dentro de 1 o 2 minutos, estamos en principios escriturales, que allí estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Me dan 1 o 2 minutos y hacemos el cambio y nos vemos en breve. Dios le bendiga. Hasta ahora. Bye bye.